Hola a todos, hola a todas, todes, Hola. bienvenidos, bienvenidas. Antes de pasar a nuestra moderadora de esta noche, les pido que pongan atención porque hoy tenemos interpretación simultánea portugués-español, español-portugués, y hay un pequeño icono debajo en sus pantallas de Zoom, una especie de globo terráqueo con pequeños cuadraditos, redondo, y pueden elegir su interpretación al idioma que ustedes prefieran. En el chat hay una explicación también, y como siempre decimos, quizás hay algunas personas que sean nuevas, pero esto es parte de un curso, así que los que ya vienen haciendo el curso, o los que van a hacerlo a través de Facebook Live, les pedimos que cierren sus micrófonos, si quieren pueden compartir sus videos, y ya empezamos la transmisión. Quiero presentarles a Angélica Tostés, no sé si pronuncié bien el apellido, pero Angélica es de Brasil, es teóloga con estudios de género, teóloga feminista, y ella va a moderar la sesión de hoy y va a presentarle cómo vamos a continuar esta reunión. Así que Angélica, gracias por la facilitación. Boa noite a todos, todes. Buenas noches a todos, todes. Es un placer estar acá. Gracias, Marcelo, por tu presentación. Es un placer construir FUNEC Brasil con los compañeros, compañeres. Eh, Como les dijo Marcelo, soy Angélica Tostes, soy teóloga, feminista, investigadora, y hoy voy a ser la moderadora de este encuentro tan importante para enfrentar los fundamentalismos en América Latina. Entonces, antes quiero saludar a cada uno, cada una que está aquí presente, no solamente hoy, sino los que estuvieron presentes los días anteriores en el curso, y también a los compañeros que lo van a ver después. Un saludo a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del curso de Democracia y Derechos Humanos y contra los fundamentalismos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como la FUNEC, las temáticas que se van a tratar, cómo deben ser tratadas cada vez más como parte de esta identidad ecuménica que es el diálogo y las múltiples formas de hacerlo. En América Latina es un terreno fértil. Hay muchos fundamentalismos y muchos de ellos están centralizados en el discurso heteropatriarcalista y que marca la subjetividad de las mujeres y de la comunidad LGBT que Q y más. El nuevo libro de una investigadora muestra un factor de gran relevancia en este momento del fundamentalismo, de los fundamentalismos en América Latina. Dice que este contexto está marcado por dos características: el fundamentalismo y las dictaduras, y este predominio del autoritarismo hace que toda la estructura colonial esté basada en el patriarcalismo, el latifundio, la esclavitud, y todo el machismo, racismo, militarismo son los pilares para estas marcas dictatoriales que marcan esta realidad de nuestro continente en este intento por reconstruir y construir una democracia y los derechos humanos. Y cuando piensa en la fe cristiana, esta fe ecuménica, plural, potente, vemos a Jesús curando a mucha gente. O Evangelho nos mostra que a cura é além do físico. A cura que Jesus nos ensina é aquela que traz restauração. Ele curava e restaurava para a comunidade. Trazia dignidade aos corpos marcados pelas injustiças sociais. O machismo, a transfobia, a homofobia, o racismo são cicatrizes abertas, são cicatrizes expostas e sangrentas em nossa América Latina. A nossa fé ecumênica, a nossa ética inspirada em Jesus, é o grito de cura e restauração. É contestar cada mancha de sangue de nossas companheiras, de nossos companheiros, que a violência, muitas vezes pautadas por discursos religiosos,
promove. E como diria a teóloga Phyllis Treibel, é o sangue na soleira da porta que grita por justiça, como no texto terrível da concubina e o levita, em Juízes 19. Então, hoje é um dia do patos, de uma teologia do patos, uma teologia da dor dos nossos corpos, mas também é uma teologia das nossas resistências, das nossas criatividades e da potencialidade que a fé nesse Jesus Cristo nos dá. E para esse papo, para a gente começar a costurar esse papo, eu vou apresentar os nossos palestrantes de hoje, que será um evento maravilhoso com a contribuição, primeiro, da Priscila Barreto Panti, que é mexicana, comunicadora social, teóloga, uma querida irmã da Rede Tepali, a qual também tenho a alegria de fazer parte. Ela é professora da área de gênero e teologia e tem muita coisa boa aí da teologia feminista que ela vai partilhar para a gente acerca da justiça de gênero. Também quero apresentar o Bob Luiz Botelho, que é reverendo, um querido reverendo da Igreja Antigua das Américas, da qual também tenho muito afeto, e serve como missionário nos Evangélicos pela Diversidade. E também o grande amigo Ezequiel Rank, que é teólogo, ativista de direitos humanos e pesquisa laicidade, liberdade e intolerância religiosa com o viés do gênero e direitos humanos. Então, agradeço imensamente a presença de vocês, por ter aceito esse convite, por ter disponibilizado esse tempo das partilhas, né, dessa teologia do patos, né? E hoje, né, para abrir esse encontro, teremos a Priscila com a primeira apresentação. Priscila, você tem 20 minutos, quando tiver os 5 minutos faltando, te aviso, e a palavra é sua. Seja bem-vinda e agradeço novamente a sua presença aqui. Gracias, querida Angélica. Estoy súper contenta de poder verte, poder escucharte y también, por supuesto, a todas las personas con las que voy a compartir este momento. Y bueno, qué bueno que me van a dar la señal porque comúnmente puedo alargarme. El tema, por supuesto, lo amerita, pero vamos a priorizar el espacio de la conversación con ustedes, de las inquietudes. Así que les mando un gran abrazo a la distancia a todas, todos y todes. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta temática a la que me han invitado a participar y que es más que una temática, pues es un asunto de vida, ¿verdad? Es algo que estamos pasando en carne propia y que tiene mucho que abordar, pero hoy voy a procurar solamente dar algunas pistas, aproximaciones y que podamos complejizar durante esta exposición y también durante la interacción posterior. Bueno, el tema al que me han invitado a participar es el de justicia de género, fundamentalismos religiosos y el rol de las juventudes. Bueno, para mí, déjenme decirles que pues es muy importante pues trabalhar esses conceitos. Demoraría. Ya ha habido ese tiempo, ese momento. No voy a enfocarme en las definiciones, sino más que nada en las experiencias, en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Yo traigo pues vivencias marcadas de mi país, que es México, también de Costa Rica, donde estuve muchos años, y también de Perú, que es el país que ahora me acoge. Entonces, pues imaginarán también esas experiencias donde ha habido mucho movimiento en el tema de los fundamentalismos religiosos y la lucha que las mujeres de fe y las mujeres feministas hemos enfrentado en los últimos tiempos.
Bueno, no obstante, aunque no voy a hablar mucho de conceptos, sí quiero hacer algunas precisiones quizás para ir enmarcando más este asunto. Cuando hablamos de fundamentalismos religiosos que, repito, nos llevaría mucho tiempo como estar precisando y definiendo cada cosa, mi perspectiva, ¿verdad?, tiene que ver con la esfera religiosa del mundo evangélico principalmente, que a la vez es súper diversa, pero también tenemos que hablar de los neoconservadurismos, ¿verdad? Que tanto los fundamentalismos como los neoconservadurismos no se circunscriben solo al espacio religioso, sino que están en todos los espacios. Pero nos vamos a concentrar en el espacio religioso y mis experiencias y lo que voy a poder compartir tienen más que ver con el mundo protestante y el mundo evangélico, pero seguiremos tomando en cuenta lo que sucede también en la esfera católica y otros espacios. Dice Karen Armstrong, la escritora especializada en religión comparada, que ha escrito muchísimo sobre fundamentalismo religioso, que demasiados creyentes y no creyentes leen los textos sagrados de forma obstinadamente literal y muy alejada del enfoque más inventivo y místico de la espiritualidad premoderna. La fe nunca fue un asunto privado. La espiritualidad es innata en todos los humanos. Todos buscamos experiencias trascendentes. El problema surge cuando las religiones organizadas se convierten en ídolos y se creen por encima de la realidad sagrada que tratan de promover. Me gusta mucho este acercamiento que nos da la especialista, porque justamente tiene que ver con esto, con la jerarquía de la que hemos estado hablando y de la que seguramente ustedes han estado conversando en este tiempo. Y que justamente la fe que debiera ser amplia, incluyente, donde se vive una espiritualidad, una mística de los abrazos, del afecto, de la solidaridad, vive todo lo contrario cuando se cree que justamente esa fe tiene que gobernar absolutamente cualquier espacio, en este caso de las sociedades en las que vivimos. Entonces se crea el efecto contrario, y es justamente lo que ha pasado con el fundamentalismo, los fundamentalismos religiosos. Una de las cosas que suceden, que sucedieron a lo largo de la historia desde que los fundamentalismos pues llegan o se empiezan a nombrar así a inicios del siglo pasado, tenía que ver con que la señal del reino de Dios, esto en la década de los 80, 90 en los Estados Unidos, pero que por supuesto nos llega aquí a través de medios de comunicación, de los cuales no vamos a hablar en este momento, pero uno de los enfoques muy fuertes que se fueron gestando es que la señal del reino de Dios sería el establecimiento de las leyes bíblicas, lo cual implicaba el retorno a la esclavitud, el no control de la natalidad, la condena a los homosexuales, adúlteros y blasfemos, la ejecución de las brujas y astrólogos, la persecución de quienes adhieran a la izquierda y al socialismo. Aunado a esto, también se fue potenciando cada vez la idea de ocupar lugares de poder político para hacer realidad ese mandato dado por Dios en la tierra. Entonces vemos que esto, por supuesto, ha ido pasando por diferentes etapas y no podemos hablar de una forma como en bloque de que así son los fundamentalistas o así fue el fundamentalismo, sino que por supuesto tuvo un origen y de ahí empieza a gestar y a mostrarse de diferentes maneras. Pero definitivamente esta idea que acabo de compartir también la seguimos viviendo hoy día. Y por supuesto esa influencia fundamentalista evangélica llega a nuestra América Latina, al Caribe, pues ya sabemos de diversas maneras, mediante por ejemplo los misioneros evangélicos del ala ultraconservadora. Sabemos que se fundaron muchos seminarios, institutos, hospitales, albergues, medios de comunicación, sobre todo radiodifusoras.
Y pues de ahí bebimos mucho, y es por eso que en gran medida hoy estamos ante dicen este resurgimiento, pero yo no sé si es resurgimiento o mayor visibilización del fundamentalismo religioso evangélico. Y para acabar esta parte, quiero citar a Juan José Tamayo, que nos dice que el fundamentalismo no pertenece a la esencia de las religiones, ya que estas son definidas por su relación directa, personal, gratuita y desinteresada con la divinidad o divinidades y la actitud de solidaridad con el prójimo. Es decir, ya sabemos que cuando nos llamamos personas de fe o personas creyentes o personas evangélicas o personas católicas, inmediatamente nos asocian hoy día con una persona ultraconservadora, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo. Y siempre es necesario explicar, soy evangélica, pero, ¿verdad? O soy cristiana, cristiano, pero yo no soy así, ¿no? Entonces, esto que cito de Juan José Tamayo me gusta porque nos hace recordar la esencia misma de las religiones, porque tampoco el problema es de lo religioso, ¿verdad? Como él nos señala, el fundamentalismo no pertenece a la esencia de las religiones. Entonces, eso es algo que debemos procurar recordar. Y bien, los fundamentalismos hoy, ¿cómo los estamos viviendo? Pues bueno, mucho de lo que ya he comentado muy rápidamente lo seguimos viviendo hoy. Esto de la cacería de brujas, ¿verdad? El control de los cuerpos de las mujeres, la condena y ejecución de las personas homosexuales, de las personas que adhieran a la izquierda, en fin, todo eso lo seguimos viviendo hoy. Es algo que no se ha ido. Incluso aún con las políticas de género que vivimos en varios de nuestros países, o muchas de las organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones, aun cuando usan el lenguaje o prácticas políticamente correctas, en realidad hay un prejuicio, en realidad hay la vivencia no es así, ¿verdad? No hay congruencia, no hay coherencia. Muy bien, también ante todo esto tenemos que pensar cómo cuando hablamos de fundamentalismos religiosos y de que actualmente estamos perdonen un momento, voy a colocarme mis audífonos. Perdonen. Bueno, mucho de lo que estamos viviendo hoy con el tema de los fundamentalismos religiosos lo podemos ver visibilizado en un solo término, y es ideología de género, ¿verdad? No voy a ahondar tampoco en eso porque ya creo que se ha hablado mucho. De todas formas, si es necesario, se puede conversar después. Pero por supuesto con esto podemos ver un panorama de lo que está pasando hoy cuando hablamos de fundamentalismos religiosos. Y sabemos que tampoco es nuevo, aunque parece que cobró una fuerza tremenda los últimos 5 o 4 años más recientes, ¿verdad? Pero que sabemos que desde los 90, desde el Vaticano, desde Ratzinger, esto ha estado sucediendo. La expresión se ha estado usando para deslegitimar el avance de las teorías de género, ¿verdad? Y todo lo que las feministas han avanzado. Bueno, algunas de sus estrategias ustedes ya saben actualmente de estos grupos y élites, porque hay que identificar a las élites de las masas que siguen y que salen a marchar, que muchas veces vemos y con las que a veces interactuamos. Las élites ultraconservadoras en el mundo religioso, pero que obviamente coinciden con las élites ultraconservadoras y fundamentalistas en el ámbito político, en el ámbito económico, estas desde el mundo religioso secuestran el lenguaje, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, si escuchamos la palabra vida, la palabra familia, pues se encienden las alarmas desde vamos a decir, desde un grupo que es progresista, ¿no? Porque
son términos que ya han sido secuestrados y tenemos que recuperarlos. También están usando la estrategia de tergiversar conceptos que nosotros usamos y con los que vivimos y que incluso hemos acuñado, que son como colonialidad, colonización, derechos humanos, igualdad, discriminación, odio, educación sexual. Los están utilizando. Entonces, decir grupos antiderechos hoy ya es muy cuestionable. Tenemos que revisar también la forma en la que nos estamos refiriendo a diferentes grupos como estos. Y también cuando hablamos de la colonización que dio, por ejemplo, Angélica en su excelente intervención, también la están usando, ¿verdad? Entonces, nos estamos dando cuenta que estamos ante un panorama complicado, pero que podemos sortear. Pues nos monitorean, nos mapean, tienen incluso cartografías, saben nuestros nombres, sobre todo las compañeras feministas lo saben. No es necesario explicar tanto, pero lo hemos vivido ahora sí que en carne propia, de que se sabe, lamentablemente incluso, cómo nos movemos y dónde nos ubicamos. Y por supuesto el uso de las redes sociales, sobre todo WhatsApp, que hasta hoy muchos de los y muchas de las especialistas en comunicaciones y redes sociales todavía se brega con cómo medir, cómo analizar una aplicación como el WhatsApp, ¿no? Cuando sabemos que por ahí circulan muchos mensajes. Bueno, que sabemos que hay un ecumenismo, entre comillas, a conveniencia, ¿verdad? Estas alianzas pro vida entre grupos católicos, grupos evangélicos, cosa que nunca se logró en el pasado. Esta agenda patriarcal en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en contra de los derechos de las personas LGTBIQA+, sí lo ha logrado, ¿no? Y que tenemos que tener muy en cuenta que son alianzas económicas, políticas y religiosas transnacionales y nacionales, súper bien articuladas, ¿verdad? No es espontáneo, el discurso lo vamos a ver al estilo de una franquicia, ¿verdad? Bien colocado, con las fórmulas casi que exactas, y de hecho, con Mis hijos no te metas, que se genera en Perú, pues ya está en Bolivia, ya está en Ecuador, tal cual, como una franquicia. No sé cuánto tiempo me queda, pero otra de las cosas que suceden es en cuanto al lenguaje, ¿verdad? Hay un lenguaje bélico, nacionalista, bíblico, un discurso patriótico que apela al sentimiento de pertenencia al país, a favor de los valores culturales y que vienen a instaurarnos de forma colonial una agenda de género, ¿verdad? Entonces vemos que esas son las estrategias. Y por supuesto, la retórica del miedo. Quisiera hablar un poco de mi experiencia también muy de cerca en Costa Rica con esta temática en la pasada elección de 2018, cuando casi llega a la presidencia el pseudo pastor Fabricio Alvarado, pero no me va a dar tiempo, solo quiero comentar que fue muy visible, muy explícita la manera en la que juegan estas alianzas, ¿verdad? Económicas, políticas, religiosas a nivel nacional y transnacional. A ver, denme un segundo para ver. Ok, tengo unos minutitos, entonces voy a ir muy rápido. Tenía una presentación, pero igual se las puedo dejar, pero prefiero ahorita dedicar estos minutos para hablar, entonces, de qué vamos a hacer, ¿verdad? Desde las juventudes diversas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Porque yo sé que ya estamos haciendo muchas cosas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a continuar tejiendo, articulando? Bueno, sabemos por estos discursos, por estas prácticas y estas agendas que hay una intencionalidad y un propósito económico y político, pero que la forma de articularlo y de llevarlo a cabo es ejerciendo esta guerra, ¿verdad? Esta guerra económica, esta guerra cultural, esta guerra ideológica contra
ciertos grupos, ¿verdad? Y estos grupos, ya sabemos, somos las mujeres que, de acuerdo a discursos que he analizado y hemos analizado seguramente ustedes también, se ven reflejados en la lucha contra Jezabel, por ejemplo, y contra la gran ramera, que son estas figuras femeninas que vemos en el texto bíblico y también en el Apocalipsis, y que personajes como Ronnie Chávez, autonombrado apóstol y autonombrado doctor en Derechos Humanos y Sociedad, pues utiliza con mucha frecuencia. Entonces, a través de discursos como esos, nos damos cuenta que las violencias están muy claras y definidas contra las mujeres diversas, contra la población LGTBIQ+. Juventudes ante esto, pues tenemos mucho o tienen mucho que hacer. Sin embargo, también, además de todo esto, se brega con el adultocentrismo, ¿verdad? Con ese sistema patriarcal reflejado en el adultocentrismo. Y por supuesto, como ya se ha mencionado, tenemos que pensar siempre de forma interseccional, como nuestras hermanas negras nos han enseñado, ¿verdad? Viendo todos los cruces de género, etnia, orientación sexual, clase social, edad, entre otros. Y bueno, algo que también quiero mencionar en cuanto a lo que las juventudes también representan, sin pretender homogeneizarlas, porque justamente son las juventudes, es que tenemos que apelar al caos y a la insumisión, ¿verdad? Dice José Martín Barbero que hay que dejar de tener miedo al caos, porque de este puede brotar un orden menos injusto, menos tramposo, menos opresor. Necesitamos un caos para reinventar esta vieja sociedad que vive la etapa más cruel y libertina del capital. Y aunado a esto, yo quiero señalar y recordar la fuerza creadora e inventora desde el Génesis, porque la vemos reflejada en la Ruá. Esa Ruá que aleteaba y danzaba rebelde en ese caos, ¿verdad? Entonces me parece que es algo con lo que tenemos que trabajar y que tenemos que recordar constantemente. Bueno, algunas pautas en breve, porque se nos va el tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, seguir identificando quiénes fraguan esta guerra, con qué intereses, alianzas y estrategias, visibilizar e identificar muy bien quién es el enemigo, ¿verdad? Y esto es muy importante porque tenemos que concentrarnos en esas élites, esos liderazgos, esas cúpulas de poder religioso, político y económico. Y no irnos con agrupaciones de personas que no necesariamente son ese enemigo que creemos muchas veces. Asimismo, siento que debemos entender contra quién es esta guerra, ¿verdad? También mirar... ¿Quem é essa guerra? Observar quais são as mulheres que são atacadas, são as companheiras feministas, somos nós as feministas que estamos... Luchadores, luchadoras sociales, activistas ambientalistas, activistas indígenas. Conocer también para saber qué estrategias utilizan estos grupos neo-ultraconservadores. Conocer e interactuar con genuino interés y empatía con quienes piensan distinto a nosotros. Y esto me parece clave y con esto voy a cerrar. Exponernos a otros mundos para dejarnos interpelar. Elaborar pedagogías creativas y estar presentes en otros espacios. Entender la importancia de los lenguajes y elaborar propuestas comunicacionales también en códigos fuera de nuestra burbuja ideológica, ¿verdad? No hablarnos siempre entre los y las convencidas, sino interactuar, exponernos sin olvidar, y con esto voy a concluir, una de los pensamientos más importantes que yo trato de compartir con regularidad, el de Audre Lorde, esta, militante, activista, teóloga también, poeta, feminista, que decía, se espera que las personas negras y del tercer mundo eduquen a los blancos para que reconozcan nuestra humanidad. Se espera de las mujeres que eduquen a los hombres. Se espera que las lesbianas y los hombres gay eduquen al mundo heterosexual. Los opresores mantienen su posición y eluden la responsabilidad de sus propias acciones.
hay un drenaje constante de energía que podría usarse mejor para redefinirnos e idear escenarios realistas para alterar el presente y cambiar el futuro. Es decir, yo creo que sí necesitamos romper la burbuja ideológica en la que muchas veces estamos. Me parece que tenemos que exponernos, identificar los diálogos improbables, pero posibles, que podemos alentar con personas conservadoras, pero que tienen un espíritu y un amor genuino por la gente, pero que no han tenido acceso a otra lectura bíblica, que no han tenido acceso a muchísimas formas e ideas y hermenéuticas liberadoras. Entonces yo creo que ahí sí tenemos un reto, ¿verdad? De exponernos, interactuar, pero también cuidarnos, ¿verdad? No dejar que se nos vaya la energía tratando de convencer a estos grupos o personas que se niegan y que a la vez nos colocan en terrenos de bastante vulnerabilidad cuando nos persiguen y nos atacan. Entonces me parece que es complejo, pero posible. Exponernos, interactuar, generar diálogos improbables, pero a la vez cuidarnos, protegernos, acuerparnos y no dejar que se nos vaya la energía convenciendo al que no quiere ser convencido. Gracias, perdón si me pasé los minutos, pero hice lo mejor que pude. Muitíssimo obrigada, Priscila. Muchísimas gracias, Priscila. Fue maravillosa tu exposición. Felicitación. Fue realmente muy interesante. Fueron muchas reflexiones las que presentaste para la juventud, para poder entender que existe un proyecto de poder. Estamos luchando con algo que es invisible, pero es un proyecto. Es un proyecto. Y como activista y pensadora, nosotros tenemos que entender que existe la guerra híbrida, una batalla global. Y esto es muy importante, entender que estar hoy acá en forma virtual, sí, pero son afectos que están presentes, pero por la pandemia estamos un poco distantes, pero nuestra espiritualidad, nuestra lucha no se va a apagar. Entonces quiero presentar ahora a Bob, que va a hacer una presentación sobre justicia LGBT a través de una perspectiva pastoral. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Una duda rápida. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Pueden ver todos? Es un solo slide. Es solo un slide. Para los próximos 10 minutos, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Priscila, muchas gracias. La mejor forma de empezar este debate es haber traído todo tu saber. Realmente nosotros no combinamos nada, pero realmente estoy de acuerdo en todo lo que dijiste para las transformaciones con las que soñamos para América Latina. Quiero hablar específicamente sobre estos tópicos que presento acá. Tengo 2 minutos para cada uno. Quiero hablar sobre la importancia de una trayectoria, una militancia, y va englobando la integralidad de las personas. La gente está formada por una serie de vivencias, de experiencias, están atravesadas por distintas cosas, y nosotros estamos en un espacio acá como FUMEC en debate, que es un espacio de reflexión teológica, de reflexión de los saberes, y eso tiene un lugar central en las transformaciones que se espera frente a este escenario tan conservador. Lo que me surge frente a todo esto, principalmente, es pensar cómo son los procesos y las etapas
de las trayectorias de la gente que se ve involucrada en una cosmovisión, una visión de mundo conservadora y fundamentalista. Y quiero hablar de mi trayectoria. Mi trayectoria fue la trayectoria de un chico que creció en un contexto pentecostal en la infancia y después en un contexto presbiteriano, siempre involucrado con lecturas bíblicas muy cerradas, lecturas bíblicas muy estrechas. Y fue difícil para mí transponer, superar esa trayectoria. Cuando me formé como hombre gay, yo estaba en el medio de mi trayectoria ministerial y muchas cosas estaban en juego. Muchos de ustedes que están acá tal vez nunca hayan conocido ni tengan oído hablar de gente que son LGBT o son cristianas y están actuando como ministros y ministras. Esa gente llega a ese lugar, esa trayectoria de ellos no es simple, no es una trayectoria fácil. Yo quiero contarles sobre un camino de sufrimiento, un camino de dolor, un camino de cuestionar la propia existencia dentro de la fe cristiana, un camino de no verse como una referencia para los demás. Yo no conocía LGBT cristianos, yo era un misionero y estaba involucrado en grupos progresistas, estudiantiles, grupos muy ligados a las luchas antifascistas, pero aún así yo no encontraba referencias. Tenemos que entender que la trayectoria para superar, transponer los fundamentalismos es una trayectoria de transformar y tener nuevas referencias, nuevos referentes también. Existen LGBT cristianos, sí que existen personas que tienen una identidad diferente de la que nosotros aprendimos que es la que existe. A lo largo de la historia, la Iglesia cristiana ha visto diferentes personas y hemos tenido diferentes posibilidades hermenéuticas que dan luz a diversas personas. Y entonces yo quiero hablar un poco sobre la importancia de entender, la importancia de que entendemos del problema que es no tener referentes, porque nosotros nos vemos como en un no lugar, como una no existencia, como alguien invisible. La segunda cosa que quiero decir es sobre la importancia de desarrollar un espacio pastoral, desarrollar cuidados pastorales con las personas. Es importante que seamos una comunidad cuidadora, receptora. La gente no estudió nunca ni teología gay, ni tampoco tal vez teología feminista. Yo quiero hablarles de la importancia del cuidado pastoral, la voz de la vida y del sufrimiento de las personas que llegan hasta uno, que te reciban y te reciban para tener el coraje de transponer, de superar todo eso. Tenemos que escuchar, tenemos que tener una escucha empática, activa frente a esos escenarios. La tercera cosa muy importante, y Ezequiel va a hablar sobre esto, es sobre la profundidad teológica. Existe muchas cosas que hay que producir. Hay teologías nuevas, existen teologías nuevas en América Latina. Tenemos teólogas, tenemos teólogos que escriben sobre la Biblia, que escriben sobre la espiritualidad. O sea, tenemos algunos nombres acá. O sea, hay gente que ha producido mucho material en sus trayectorias y es importante darles visibilidad a todo eso que ya ha sido producido. Otra cosa que es no deshacernos de la espiritualidad. Nosotros tenemos que cultivar la espiritualidad, orar. Para mí tiene mucho sentido. Buscar a Dios tiene sentido. Yo vengo de una tradición pentecostal. Las prácticas
prácticas pentecostales tienen sentido en mi trayectoria. No necesito deshacerme de eso, pero el desafío de la transición justamente se da cuando yo, en mi coraje como hombre gay, resuelvo orar a Dios, presentarme a Dios, Señor, yo nunca te lo dije, pero yo soy gay. Y aunque nunca le haya dicho eso, el Señor siempre lo supo. Dios no me ve como hombre gay, me ve como persona. Yo no necesito esconderme, no tengo que esconderme de Dios. Vamos a hablar sobre teología, vamos a hablar sobre vida. Yo leí a Andrés Moscov en 2014 y yo lo llamé, ¿por qué? Porque la discusión teológica es acompañada de el cultivo de una espiritualidad. Cuando yo le pedí a Dios, yo le pedí al Espíritu Santo que me recibiera siendo presentado. Es como... As escamas caem. É como aquele milagre de Jesus das escamas do cego caírem. E a última coisa para encerrar minha fala, para a gente partir para uma discussão teológica que é importante. Percebam, a teologia é importante. Eu não estou aqui abrindo mão da teologia. Nós precisamos produzir teologia. Precisamos de hermenêuticas, exegeses, teologia sistemática, eclesiologia, teologia da liturgia. Nós precisamos produzir isso. Mas para que isso tenha força, é importante nos unirmos e criarmos um senso de unirnos y tener un sentido de comunidad de fe. FTL, FUME, que todos nosotros, todos los grupos, tenemos que estar muy unidos en Cristo, en nombre de aquello en lo que creemos que es el reino de Dios. Tal vez muchos de los debates que van a surgir acá puedan parecerles muy osados, puedan parecerles transgresores, subalternos, indecentes. Y yo cito a Marcela Altos sobre el término indecente, pero yo creo en el Espíritu que abre nuestros corazones para recibir la buena nueva. Y por eso estar en comunidad es fundamental para nuestra trayectoria. Entonces, estas son las 5 cosas que yo quería traer. Necesitamos construir referentes, necesitamos apegarnos a las referencias que ya existen personas, ya Ana, Angélica Tostes, Priscila Barredo existe, todas estas personas nosotros necesitamos enaltecer, ellas son referentes, tenemos que tener un cuidado, cuidarnos unos a los otros, tener un cuidado pastoral entre nosotros, tenemos que producir teología, tenemos que profundizar en los estudios de la teología, dialogar la teología con las ciencias sociales, con las ciencias políticas. Tenemos que cultivar la espiritualidad, tenemos que tener prácticas de oración, oración por la justicia, oración queer, y nosotros necesitamos tener una comunidad de fe para poder fortalecernos. Básicamente es esto lo que quería traerles. Lo demás lo vamos a dejar para nuestro intercambio y para nuestra conversa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ponerme en una de estas referentes, muchísimas gracias junto a Ezequiel, a Priscila y a otros que están acá presentes en esta sala y nuestros amigos y amigas que están acá de América Latina. Es muy importante lo que acabas de mostrar porque este espacio ha sido negado a estos cuerpos, a los cuerpos de las mujeres, a los cuerpos queer, a los cuerpos negros, a los cuerpos indígenas,
indígenas, a los espacios de la espiritualidad les parece que es solamente para algunas personas, y estamos diciendo que este Dios, Padre, Madre, amigo, Él nos recibe, y ese Dios es un Dios que recibe nuestros sentimientos y nos da fuerza para luchar por la justicia. Muchísimas gracias, y seguro que vamos a continuar conversando sobre esto. Vayan preparando las preguntas. Y ahora Ezequiel nos va a hablar sobre justicia LGBT desde un punto de vista más teológico. Podés usar el micrófono, Ezequiel. Hola, buenas noches. ¿Me están oyendo bien? ¿Sí? ¿Me oyen? Então, eu agradeço muito as falas das pessoas que me antecederam. Priscila, muito obrigado. Sua fala foi uma grande aula. Muito obrigado pela sua partilha. Obrigado, Bob, também. E talvez algumas coisas que eu vou falar aqui vão se repetir, mas eu vou tentar não repetir. Mas ao mesmo tempo, assim, nossas falas vão, embora a gente não tenha combinado, né, elas vão se complementando. Então, e também as coisas que eu vou trazendo aqui não são coisas minhas, mas a gente sempre assim, um pouco o resultado das coisas que a gente lê, das pessoas com as quais a gente convive, pelas pessoas, enfim, que nos influenciam, né? Então, a minha fala aqui também é muito resultado das leituras que eu tenho feito dos próprios textos do André, né? O André Musco, que já foi citado aqui, e talvez ele deveria estar aqui, mas por outros motivos ele não pode estar aqui. Então, muito do que eu vou falar também são pesquisas, partem das pesquisas dele, né? Da própria tese de doutorado dele. Tem um outro livro que foi a tese de conclusão de curso, que chama Uma Brecha no Armário, e vários outros textos, como, por exemplo, o próprio livro do Deus Queer, da Marcela Althaus, né? E outras referências, então, que a gente vai trazendo só para situar um pouquinho de onde que eu falo, né? Mas, assim, procurando ser bem sucinto e ficar nos 10 minutos, eu acho que uma das grandes feridas abertas, né, na existência de pessoas LGBTQIA+, dentro de espaços eclesiais, é a leitura das escrituras que é feita em relação à nossa orientação sexual, né? E aí hoje lá no Instagram da FUMEC dizia lá, você tinha umas perguntinhas irônicas lá, e uma delas era assim: você se define heterossexual, sim ou não, né? E talvez uma outra pergunta irônica deveria assim: quando você saiu do armário, se você é heterossexual, quando você se assumiu, né? Então, assim, também para dizer assim que quem precisa sair do armário, quem precisa se assumir é sempre a gente, né? E parece que é sempre um movimento que a gente precisa fazer, e eu acho que também a gente tem que inverter essa pergunta, né? Mas então, aí dentro desse contexto, historicamente a Bíblia foi usada, né, para provar que a homossexualidade é algo que é pecaminoso. A nossa existência, a existência de pessoas LGBTQIA+, personas LGBTQ+, son existencias antinaturales, pecaminosas. Y generalmente se hace la lectura tradicional, textos antiguos. Yo no los voy a citar acá, pero ustedes lo pueden comprobar y buscar esos textos. Por eso, los LGBT, las personas LGBTQ+, en general son ajenos a las escrituras, que dice y que
condena, que nos excluye a una vida saludable. No tenemos ese poder, ese derecho. Por eso es una lucha a encontrar la idea en el movimiento LGBTQ+, la idea de que la Biblia condena nuestra experiencia. Y sorprende el hecho de que la vida también puede traer, y esta es nuestra tarea de tratar de mostrar, nuestra tarea es mostrar que la Biblia puede traer también un estado de liberación para las personas LGBTQ+, para nuestra comunidad. La pregunta que siempre viene es, ¿qué hago con estos textos bíblicos que condenan nuestra existencia? Siempre esa es la pregunta que se plantea. La literatura teológica sobre la Biblia y sobre la homosexualidad está muy centrado el debate en los textos que supuestamente se refieren a este tema. Especialistas en la Biblia, mujeres y hombres, deconstruyen la idea de que estos textos condenan la homosexualidad. Por eso tenemos que hacer una pregunta. Lo que dijo Priscila, o sea, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad? ¿Qué es lo que, y hay que hacer lo contrario, ¿qué es lo que el movimiento, la gente LGBTQ+ que vive en nuestras comunidades tiene que decir sobre la Biblia? ¿Qué es lo que ellos tienen para decir? Eso es lo que tenemos que hacer, hablar de nuestra experiencia con la Biblia y hacer esa desconstrucción. No es lo que la Biblia dice sobre nosotros, sino qué es lo que nosotros leemos en la Biblia. Por eso es necesario apropiarse de la Biblia, tomar esas escrituras y tomarla como referencia para hablar sobre nuestra experiencia y poder descubrir el mensaje de liberación que trae la Biblia. Y a partir de eso, hablando de nuestra experiencia que tenemos con la Biblia y sobre la fe en nuestras comunidades, podemos mirar con otros ojos la Escritura Sagrada y tener una experiencia diferente y construir una interpretación a partir de nuestra experiencia. Esto tiene que ver mucho con toda la contribución de la teología de la liberación. Y ver la Biblia no solo como liberadora para los heterosexuales, sino verla como liberadora para todas las personas, para todas, todes. En ese sentido, tal vez sea necesario decir que hay que encontrar en la Biblia, además de los textos que condenan, que es obvio que existen esos textos que condenan, que traen la condena de la experiencia homosexual y la discriminación y la exclusión, es necesario hablar sobre esos textos, pero también hay que ver otros textos. Generalmente uno se concentra en esos textos, que son siempre los que fomentan los debates polémicos, pero podemos ver otros textos bíblicos y encontrar textos de valoración en los propios evangelios, Mateo 11, Lucas 7, y ver que los LGBTQ+ tienen una desvalorización, y en esos textos podemos encontrar una valorización y cuestionar a partir del propio texto bíblico las tendencias homofóbicas, por ejemplo. Y también encontrar, por ejemplo, ejemplos de liberación
personas que son rechazadas, de las relaciones infracomunitarias y sociales. Son ejemplos que nosotros vivimos en nuestras comunitarias, pero que también son ejemplos bíblicos. Entonces, nuestra experiencia, si nosotros tenemos experiencias de exclusión de nuestra convivencia en nuestras comunidades, esa también es una experiencia que también está referida a las experiencias bíblicas, porque esas situaciones se encuentran también en la Biblia. Tal vez a través de una reaproximación, un reacercamiento, nuestra función, creo, la función del movimiento LGBTQ+, es la función de liberar a la Biblia, descubrir nuevas formas de relacionarse con Dios, un Dios que ama a las personas que me ama porque soy a su imagen y semejanza. Por ser una persona en el mundo, por ser su criatura, una criatura de Dios. Ese es un amor incondicional. Yo creo que a partir de eso, quiero decir que hablar, es necesario hablar sobre, hacer una conversación sobre nuestra experiencia con la culpa y el pecado. Siempre se nos impone esa experiencia de culpa y pecado. El pecado nos marca mucho nuestra experiencia frente a la iglesia, frente a la teología, pero también esa es una idea que es una relación que se hace y que caracteriza mucho a la tradición teológica cristiana, pero que viene a partir de influencias teológicas y filosóficas. Y todo eso nos hace entender y entender la idea de que la homosexualidad es algo pecaminoso. Eso es lo que, que el sexo en sí fue visto como pecado. Entonces, estas personas son pecaminosas por excelencia. Hay varios teólogos que escriben que el desarrollo de actitudes opresoras contra los homosexuales se fundan en 4 conceptos. Esos conceptos son la asociación de la homosexualidad con el comportamiento animal, con la abominación, con el abuso de niños, con el acoso, con ritos paganos, con conceptos de naturaleza humana, como si la sexualidad humana fuera algo estático, dado, que no se transforma. Y de esa forma, con la expectativa de un comportamiento ligado a un tipo de género. Y para finalizar, a partir de este cuadro, claro que no se puede entrar mucho en detalles en este tiempo para conversar, pero bueno, dejamos todo esto para el espacio de preguntas. Yo creo que la invitación que nos hace la teología y que las escrituras nos hacen es la invitación a salir del closet, salir del armario, hacer una ruptura entre esos modelos que nos han impuesto de espiritualidad, de modo de ver la vida, y tenemos que plantear nuevos modelos. Yo creo que el primer paso
es fortalecerse. Salir del armario significa salir de mí misma, aceptarme dentro del contexto bíblico y protestante. Dios me acepta porque yo soy una criatura que fue creada a su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos hacer desarrollar primero la autoaceptación y después, además de asumirse a sí mismo, decir que yo no soy menos que nadie porque ellos tengan relaciones heterosexuales? Desarrollar esa conciencia individual es una forma única de salir del armario y aceptarse y aceptarlo. Significa también poder unirse a otras personas que tuvieron esa misma experiencia. Es necesario eso cuando hablamos de este tema, también hablar de la experiencia de los otros y de los otros, experiencia de otros teólogos y de otras teólogas que nos han mostrado que es posible construir otros modelos de entender la fe y de vivir la fe. Y romper esta idea de que nuestra existencia está ligada al pecado y de que verá nuestra existencia quebrar, romper, terminar con la homofobia. Y de hecho, decir que salir del armario es una liberación para una nueva vida, pero es una lucha diaria contra esos y tantos otros pecados. Y tal vez ahí voy a usar la teología luterana para decir que tal vez la doctrina de la justificación en el contexto de la teología pueda ayudarnos a los LGBTQ+, a reencontrarnos con Dios, con lo sagrado, y reanimarnos en la fe y de construir nuestra identidad como que somos imagen y semejanza de Dios, de acuerdo con nuestros deseos más profundos, de acuerdo con nuestra relación que tenemos con el mundo y con las otras personas con las que nos relacionamos. Creo que en ese sentido, bueno, tengo que interrumpirte, Ezequiel. Sí. Después seguimos, vamos a seguir en la charla. Seguro que en el espacio de las preguntas vamos a tener tiempo, pero vamos a seguir hablando de todo esto, Ezequiel. Muchas gracias, dice Ezequiel. Les agradezco mucho a Ezequiel, a Bob, a Priscila, oyéndolos a los tres, y hago un comentario y después pasamos a las preguntas. Empezamos a pensar qué cuerpos pueden hacer teología. Se puede, el subalterno puede hablar, el cuerpo de una mujer bisexual, latinoamericana, ¿puede hacer teología? Cuerpos LGBTQ+, ¿pueden hacer teología? ¿Tengo derecho a tener una voz? Porque en la trayectoria de nuestro continente, en la trayectoria de Occidente, está presente el fundamentalismo, sí, pero es una historia marcada. Entonces, cuando escribimos teología, hablamos de una teología que ha sido escrita, como dijo Bob, las teólogas feministas, queer, latinoamericanas, podemos hacer teología. Entonces, cuando pensamos en el rol, ¿eso es el diablo hoy? No se trata de un diálogo, no es un diálogo.
cada uno acá tomamos la trayectoria cristiana, protestante, todos nosotros somos misionarios, misioneros, pastores, pastoras, cada uno de nosotros es un representante, es un representante del Evangelio liberador, ese Cristo que viene para dar vida en abundancia a las personas. Solo que el contexto que vivimos en Brasil es un país que tiene que cuidarse. Si uno está con un compañero, compañera, en el caso de parejas del mismo sexo, tienen que cuidarse porque pueden sufrir mucha violencia, pueden morir. Entonces no vivimos una vida plena, una vida para la cual Cristo nos llamó. Entonces es importante pensar en todo eso. Yo como mujer, al salir a la calle, me fijo de muchas cosas, tengo muchas preocupaciones. Tal vez, y yo como blanca, en un contexto de Brasil, tampoco puedo entender lo que les pasa a mis compañeras negras. Entonces, es lo que dijo Bob, es todo lo que planteó Bob. Hay que tener una escucha empática y saber que lo que hemos visto como deconstrucción religiosa en América Latina forma parte de un proyecto de poder. Tenemos que entender el proyecto de poder y todo eso nos va a dar estrategias para lanzarnos al diálogo. Si no, nosotros vamos a hacer fundamentalismos en nuestros feminismos, en nuestras teologías, porque un fundamentalismo es algo que no es dialogal, es algo que no permite el diálogo. Entonces, el principio es el diálogo. Nosotros necesitamos el diálogo y Priscila lo dijo, nosotros tenemos que adecuar nuestro lenguaje, adecuar nuestro vocabulario. Necesitamos estar en las comunidades, en esos cuerpos LGBTQ, esos cuerpos de mujer, estructuras eclesiásticas, tienen que estar en estructuras de religiosidad que cuestionan el poder. Cuestionan el poder, cuestionan las liturgias, cuestionan la forma en la cual nos relacionamos con Dios. Por eso nosotros se nos margina tanto, por eso estamos tan exilados y queremos que nosotros nos exilemos de nuestros propios cuerpos, porque leer la Biblia, formar parte de una tradición, es formar parte con nuestro cuerpo, es sentir a Dios, sentir lo sagrado, leer la Escritura, leer otras escrituras con nuestro propio cuerpo. Y pisando nuestro piso, nuestro propio suelo. Agradezco enormemente a Priscila, Bob y Ezequiel por sus palabras, por haber compartido todo esto, y entonces ahora abrimos el diálogo y les pido que vemos aquí, los que están en el Zoom se pueden inscribirse. Les pido que digan a quién va dirigida la pregunta, que digan si es para Ezequiel, para Bob o para Priscila. No se extiendan, por favor, en los comentarios para que podamos tener otras preguntas y que los oradores puedan compartir y extenderse un poquito más en sus respuestas. Yo recibo las preguntas y se las transmito a los oradores. Hay también una participación en Facebook y hay otra conexión también. Buenas noches. Soy Melissa. No he escrito la pregunta porque en realidad no sé cómo articularla. Quiero más bien dirigirme a Bob. Hola, estoy maravillada con tu presentación. Y bueno, quería contarte que yo soy cristiana pentecostal. Estoy en la iglesia desde que tengo 4 años y hago parte de la FUMEC, pero digamos que la lucha ha sido bien complicada. Soy teóloga y bueno, ha sido una lucha incluso con mis papás por el simple hecho de ser teóloga. Y en la iglesia, ¿cómo yo puedo, digamos que
que quiero hacer parte de mi iglesia, que es pentecostal, y que además es fundamentalista en todo el sentido de la palabra, que he visto la lucha, digamos, de muchos de los chicos que de alguna manera tienen una orientación sexual diferente a la que mi iglesia de alguna manera quiere plantear, y obviamente es absolutista en eso. Y digamos que cómo yo puedo crear una mesa de diálogo, porque principalmente quiero hacer incidencia. Priscila decía que no tratáramos de convencer a aquellos que no quieren ser convencidos, pero digamos, en ese círculo de gente que es bien cerrada, que de hecho el año pasado estuve en la oportunidad de ir a predicar a un lugar en Santander, aquí en Colombia, y wow, o sea, no se imaginan la lucha de los chicos en esa iglesia. Son echados, no pueden ejercer liderazgo, y traté lo más que pude desde la teología de buscar diálogos que no vulneraran su identidad y todo lo contrario. Pero Bob, tú que tienes toda una trayectoria, ¿cómo me podrías ayudar para crear mesas de participación, diálogos desde mi propia visión de fe a este mismo grupo de fe, que quiero tener una visión diferente de la vida, de un Dios que ama, de un Dios que perdona, de un Dios que ama la diversidad? Entonces es para ti, Bob, y gracias a todos por sus participaciones. Obrigado, Melissa, pela Muchas gracias, Melissa, por tu pregunta y por compartir tu experiencia y por tu coraje y honestidad en todo este proceso. Yo me acuerdo de los profetas. ¿Cuál es el ejercicio ministerial de los profetas? En ese sentido, lo que me consta es que el profeta nunca, la casa del profeta es donde no es reconocida. El servicio profético, el ministerio profético es un ministerio de transgresión, es un ministerio de ruptura con el sistema, que no presenta aquello que nosotros entendemos como la palabra de Dios. En la tradición pentecostal en Brasil, no sé si, creo que no es así en toda América Latina, nosotros en Brasil aprendemos a enunciar como profecía, aprendemos a llamar profecía a la revelación. Cuando alguien dice algo sobre el futuro de otra persona. Entonces yo aprendí cuando era chico, cuando tenía 9 años de edad, que yo había recibido una profecía. ¿Por qué? Porque vino alguien, me tocó la cabeza, yo era un niño de 9 años, me tocó la cabeza y me tocó la cabeza que yo iba a ser misionero, me dijo que yo viajaría por los países, me dijo que, y yo aprendí que eso era una profecía, fue lo que me enseñaron durante toda la vida, pero cuando uno lee la Biblia y uno aprende sobre el trabajo del profeta, el oficio profético no necesariamente tiene que ver con una revelación del futuro, tiene que ver con llamar al pueblo, tiene que ver con denunciar la injusticia. Denunciar la injusticia es lo que hace el profeta. Entonces, Melissa, cuando escucho tu trayectoria de sufrimiento y todo lo que enfrentaste, las estructuras, yo recuerdo tu trayectoria como el trayectorio de una profetisa de Miríada, por ejemplo, cuando profetizó tu trayectoria me recuerda a la de las mujeres que fueron utilizadas a lo largo de la vida para anunciar que el pueblo no iba por el camino que agradaba a Dios. Y cuando yo te digo eso, ¿por qué te lo digo? Porque tal vez pensando un poco, Melissa, dos cosas. La primera es que nuestro oficio nunca va a ser un oficio reconocido. Yo fui presbiteriano la mayor parte de mi vida, pero la iglesia que me ordenó reverendo no fue la presbiteriana.
Fui misionero de una organización misionero durante años, pero la iglesia, la organización que reconoce mi ministerio hoy no es esa. No estamos en un camino necesariamente de continuar con esas estructuras. No estoy diciendo que tengas que desistir o salir, pero tenemos que entender que ese reconocimiento no va a venir. Ese es el primer punto. La segunda cosa es la salud del profeta. Es sobre la salud. Y acá te hago un comentario. Puse un comentario en el chat. En mi comentario está, los cristianos LGBTs deberían buscar cargos en esas organizaciones para tener derechos en la sociedad. Es el comentario que hace Jirgen en el chat. Y analizando mi respuesta para darle la oportunidad a otros es el agotamiento de nuestros cuerpos, el sufrimiento de nuestros cuerpos, el cansancio de nuestros cuerpos, también es una estrategia del opresor. También quieren vencernos a través del cansancio. Entonces no hemos sido llamados a soltar a deshacernos de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, de nuestra salud física. El sacrificio ya ha sido hecho en la cruz de Cristo. No existe necesidad de que yo sea un mártir. Dios no nos llama para eso. El llamado de mi cuerpo, aún en el ejercicio de mi oficio profético, que sí va a tener sufrimiento, es un llamado de goce y de alegría. Entonces, la primera cosa es recordar que no vamos a tener ese reconocimiento, y la segunda cosa es que esa estructura, por ejemplo, en donde vos estás, en la iglesia que estás, también quiere cansarte, quiere vencerte a través del cansancio, quiere que te agotes, también quiere terminar con tu salud mental, y vos no podés aceptar eso. No estoy hablando de irte, estoy hablando de poner límites en tu ministerio, en tu militancia, con aquello que preserva tu integridad. Tenés que preservar, seguir viva. Melissa, es una actitud profética. Continuar feliz, seguir siendo feliz también es una actitud profética. Seguir equilibrada con tu salud mental, equilibrada también es una actitud profética y política. Entonces yo creo que se trata de un equilibrio. Un equilibrio es así. El equilibrio se balancea, ¿no? ¿Vieron cuando la gente camina por la cuerda floja? No van muy firmes, no, porque la cuerda floja justamente está flojita. Entonces ese es el ejercicio de nuestro ministerio. No sé si tiene sentido, no sé si la traducción permitió explicar esto de la cuerda floja, pero bueno, discúlpenme, pero bueno, era esto lo que tenía para decir. Muchas gracias. Gracias a Melissa, a Bob. Se me cayó la conexión por un momento, pero bueno, ya está. Voy a llamar a Marcelo. Él va a leer las preguntas que se hicieron en Facebook. Bueno, muchas gracias, Angélica. Las preguntas que están acá en el chat, una ya la respondió Bob, que era de Jirgen, y tenemos una de Belén, que dice así, creo que también para Priscila y para Ezequiel, de Belén y de Emilia. Pienso que la elección de esta agenda fundamentalista contra estos temas conversados son frutos de esta estructura patriarcal. Por ende, se seleccionan estas cuestiones y no otras. Quisiera saber qué opinan y si me pueden guiar en esta lectura. Y una segunda pregunta, que va bien ligada a la de Melissa, de parte de Emilia, y para darle un giro, Emilia dice, como joven y mujer, ¿qué cosas podrían ayudar a incluir a las personas que, como dicen, las condenan y apartan? Son razones por las que ellas, por lo general, se alejan de las iglesias y más dejan de creer en Dios. Y es más, dejan de creer en Dios.
¿Puedo hablar? Bueno, tratando de ser breve, en relación a esta primera pregunta que nos leyó Marcelo, de Belén, me parece, pues sí, definitivamente traemos una carga histórica del patriarcado, y que obviamente esta agenda fundamentalista, que como ya se mencionó, pues tenemos que quizás adentrarnos más a estudiar sus orígenes, cómo es que va gestándose y cómo es que va llegando a nosotros aquí. Pero en definitiva podemos hablar de que por supuesto hay una base, un origen pues desde el sistema patriarcal, y no es casualidad, ¿verdad?, que estos dogmas, estos fundamentos estén basados, estén desarrollados, pues obviamente desde una lectura y una hermenéutica bíblica patriarcal, androcéntrica, ¿verdad? Donde no hay lugar, como ya dijo Angélica muy bien, para el diálogo, para el cuestionamiento, para la problematización. Y en ese sentido, sin querer generalizar, pues las mujeres diversas y la población LGTBIQA+, pues salimos perdiendo, ¿verdad? Hemos salido perdiendo históricamente en estas lecturas y hermenéuticas, o no hermenéuticas, ¿verdad? Pero en estos fundamentos que no dan lugar al cuestionamiento, que no dan lugar a la desautorización del texto mismo, ¿verdad? Y me parece que eso pues es algo con lo que estamos cargando ahora, y que yo creo por eso justamente que, no me acuerdo quién de mis compañeros, si Bob o Ezequiel lo decían, era de cómo nos relacionamos con la Biblia, ¿verdad? Y justamente quiero apelar a esto conectando con la siguiente pregunta y lo que ya han hablado antes. Cuando yo me siento a tomar un café o algo con alguna persona que tiene inquietudes, que es una persona conservadora, que es una persona que ha crecido a lo mejor en un espacio fundamentalista o muy conservador, que ojo, no es lo mismo ser una persona conservadora que ser una persona fundamentalista. Cuando me siento a conversar con estas personas, pueden ser amigos, amigas, familiares, siempre trato de ver cuál es su relación con la Biblia, ¿verdad? Porque me parece que eso es primordial, y es primordial en ese sentido la posibilidad de abrirnos o de ayudarnos, porque tampoco quiero traer un pensamiento colonial, ¿verdad?, de ayudarnos mutuamente a redescubrir el texto bíblico desde otro lugar. Entonces yo creo que eso es clave para ir desarmando, desmontando justamente estos fundamentalismos religiosos que por supuesto están cimentados en esta lógica patriarcal. Entonces eso por un lado, sin querer ser simple, y por otro lado, que yo creo que yo apelo mucho al diálogo improbable, ¿verdad? Apelo mucho a eso, siempre y cuando, que ya es algo que han comentado también, no esté yo en riesgo. Y no me refiero a un no querer comprometerme con la causa, ¿verdad? No me refiero a eso, sino a la gloria del martirio, ¿verdad? A esto de, pues yo me voy y sin pensar en que justamente un arma del patriarcado y de este sistema que mata es matarnos, ¿verdad? Matar, silenciar nuestras voces, nuestros cuerpos, desgastarnos. Y yo les hablo ahora con toda la sinceridad del mundo, yo estoy desgastada, ¿verdad? Pero no es lo que está bien. No podemos enaltecer el sufrimiento de nuestros cuerpos por la causa, ¿verdad? No podemos. No debe haber gloria en el martirio, no. Tenemos que asegurar la vida plena, lo más que podamos, en medio de esta, decía Fito Páez, la balacera que es la vida, ¿verdad? Abrazarnos, acuerparnos, apelar a una revolución, una subversión desde los afectos, desde la solidaridad, desde el encuentro virtual, físico, el que podamos. Pero nunca ponernos como carne de cañón para que nos den,
¿verdad? Pero sí buscar exponernos, conversar con personas que tienen reales inquietudes. Y eso me parece que si queremos, lo podríamos y ojalá lo hiciéramos, pero tampoco es obligatorio. Yo creo que cada uno, cada una sabe, siente en su cuerpo, en su corazón, en su mente hasta dónde puede. Y hasta ahí hay que llegar. Entonces, yo creo eso, sin tratar de simplificar, es buscar el diálogo improbable, conversar si queremos y podemos con las personas conservadoras que realmente quieren trabajarse, quieren buscar opciones, quieren de alguna manera escuchar algo distinto, pero nunca, nunca, nunca a causa de nosotras, de nosotros mismas, jamás. Sino de verdad procurar la vida plena y la revolución de los afectos. Posso complementar? Eu queria falar só umas frases. Solo quería decir algunas frases. Priscila ya respondió algunas preguntas, pero creo que es necesario decir que este movimiento político de extrema derecha que está en boga en el mundo es un movimiento que habla de un único proyecto económico, político, social y teológico. Entonces, y tal vez por eso es importante que Donald Trump pierda las elecciones. No es que vamos a vivir una revolución, pero por lo menos el mundo va a ser menos condenado, tal vez vivamos una situación de freno a los movimientos de extrema derecha. A ese movimiento de extrema derecha, la imposición de una única verdad y nosotros de la comunidad LGBTQ más no tenemos espacio en ese, y las mujeres tampoco tienen ese espacio. En fin, nuestros cuerpos no caben en ese proyecto. Yo creo que tenemos que generar esta relación siempre estrecha con la política. Y respecto de nuestras comunidades de fe, es muy importante que podamos, haciendo este movimiento de salida del armario, también un movimiento de conectarse con otras personas. Por ejemplo, ¿cómo es tu experiencia? Preguntándoles. Yo creo que en el compartir nuestras historias podemos fortalecernos y crear estrategias sobre cómo podemos iniciar procesos de diálogos en nuestras comunidades de fe para que podemos encontrar allí y articular nuestros lugares de ser y de existir. Quiero recomendarles un libro. Es un libro que lo tengo en portugués, pero está en español, que es un argentino, Bruno Bim, El fin del armario, se llama en portugués, fue asesor de un diputado brasileño que está fuera del país debido a amenazas. No pudo continuar en su segundo mandato en el país y su asesor escribió este libro que se llama El fin del armario para lesbianas, bisexuales, homosexuales del siglo XXI y hace una relación también en algunas partes del libro sobre la situación un poco religiosa en América Latina y cómo se puede articular las salidas políticas, en este caso, para la comunidad LGBTQ+. Era eso. Muchísimas gracias a los compañeras y compañeros. Muy bueno, muy buenas las preguntas, muy buenas las respuestas de ustedes. Nos dejan con un gusto de quiero más, quiero aprender más de este diálogo.
este es un primer momento en el que realmente podamos plantear un futuro para construir la justicia de género y la justicia. Bueno, quiero cerrar, pero antes le voy a pasar la palabra a Marcela, pero voy a terminar mi participación con un fragmento de Rubén Alves. Rubén Alves, cuando hablaba sobre las escrituras, sobre cómo leer la Biblia, nos decía cómo leer nuestras tradiciones religiosas y cómo leemos los textos sagrados. Y él dice así, haciendo referencia a Jorge Luis Borges: al leer las escrituras, nos portamos como un artista que selecciona para construir un mosaico. Cada religión es un mosaico, una forma de unir, como el laberinto de Borges, donde las partes eran una parte de un rompecabezas y juntos formaban su rostro. También el mosaico que nosotros formamos con nuestros pedazos de los textos sagrados tiene la forma de nuestro rostro. Hay tantos dioses como rostros hay. Así, cuando alguien pronuncia el nombre de Dios, tiene que preguntarse ¿cuál? No es que nuestro Dios no sea un Dios fascista, que no sea un Dios homofóbico, que no sea un Dios misógino, transfóbico, que sea un Dios liberador, que sea un Dios de recepción, acogedor. Y nosotros lo hemos hecho en este curso de FUMEC. Les agradezco a ustedes nuevamente, a los tres oradores, muchas gracias por haber compartido tanto la experiencia del dolor, la experiencia de la existencia de el compartir saberes teológicos, y agradecer a Marcelo también y a la FUMEC, y le paso la palabra ahora para los detalles finales y terminar con seguir con este curso maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Hago eco con tus palabras para agradecer a los panelistas de esta noche por traer su compromiso, su pasión y su sabiduría a este espacio de este curso. Y también muchas gracias a vos por la excelente facilitación y reflexión que nos has brindado. Ha sido un placer tenerlos y también nos sentimos muy honrados por tener todos esos saberes que ustedes han volcado esta noche. Solamente, no voy a añadir nada a lo que tú ya dijiste, solamente compartir detalles logísticos. Este seminario que hemos tenido esta noche va a continuar, como muchos ya saben, pero quizás hay algunos nuevos. Venimos de 2 seminarios anteriores, uno sobre conceptos más amplios de la introducción a los fundamentalismos, otro sobre ecojusticia y fundamentalismos, el que tuvimos esta noche, y el día miércoles 11 de noviembre vamos a tener un espacio dedicado a la interrelación entre la acción no violenta, la construcción de paz y los fundamentalismos. Y vamos a cerrar el curso, y esto es muy importante para los que vienen haciendo el curso, el día 14 de noviembre, con un taller a cargo de Claudia Florentín, que ustedes ya la conocen del primer taller, sobre estrategias y herramientas para la comunicación, género y la relación con los fundamentalismos, armándonos de herramientas prácticas para poder también confrontar y discutir y generar diálogos con otros y con otras, intentando, como decía Priscila al principio, no hablar solo entre nosotros, sino tener herramientas para alcanzar a aquellos que están pensando o articulan de manera distinta. Así que muchas gracias y las esperamos el próximo miércoles y el próximo sábado, que sería el final del curso. Un abrazo a todos y a todas, y gracias otra vez a los 3 panelistas y a Angélica por esta noche tan buena. Nos estamos viendo. Un abrazo. Adiós.
Adiós y pueden Tchau, dejar gente. comentarios en Facebook. Obrigado, pessoal. Abraço, gente. gente. Gracias, chao, chao. Gracias a la intérprete maravillosa también. Sim, obrigado também. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Gabriela. Gracias, obrigada.